¿Qué tal? Me da mucho gusto verte el día de hoy. Bienvenido a tu canal Electrónica para Pollos. Este canal donde abordamos conceptos de electrónica, de eléctrica, de ciencias, de una forma relajada, de una forma distendida, donde conceptos que incluso pueden llegar a ser complicados y técnicos, pues aquí los volvemos más digeribles y más fáciles para tu comprensión. Y el día de hoy te voy a hablar sobre un pasaje de la historia, sobre una serie de acontecimientos que resultan ser muy importantes y muy interesantes a la hora en la que empezamos a estudiar la corriente directa y la corriente alterna. Te estoy hablando del suceso al que se le llamó la Guerra de las Corrientes. Y el día de hoy te voy a explicar en qué consistió, quiénes estaban implicados y pues cuál de las dos corrientes terminó por imponerse, cuál resultó ser la ganadora. Entonces, sin más, presta mucha atención porque comenzamos con el video de la Guerra de las Corrientes. Y pues hay que regresarnos al siglo XIX, estamos aproximadamente en el año 1890 y aquí surgieron dos corrientes ideológicas que defendían cada una corriente eléctrica. Y mira, por un lado teníamos a Thomas Alva Edison que defendía a la corriente directa. Él alegaba que este tipo de corriente pues era la más eficiente y era la más ideal para implementarse en los hogares, en las casas, pues en todas las poblaciones. Mientras que por el otro lado teníamos a Nikola Tesla y a George Westinghouse, que ellos defendían que la corriente alterna pues era más barata, era más económica y resultaba mejor, más eficiente para llegar a lugares lejanos y por ende llegar a los hogares, a las casas y pertenecer a la red eléctrica, a la red pública. Entonces, pues ahí se empezó con el debate constante. Y es que antes de continuar con esta historia de pleitos, pues hay que recordar qué es lo que viene siendo cada tipo de corriente. Y la corriente directa, como su nombre nos lo dice, es una corriente que viaja pues en una sola dirección. El flujo de electrones van directos, van con una flecha en un solo camino, en una sola dirección. Mientras que la corriente alterna va cambiando su dirección periódicamente. O sea que cada cierto tiempo va cambiando. Normalmente la que utilizamos tiene una frecuencia de 60 Hz. Quiere decir que cambia aproximadamente 120 veces por segundo. Está oscilando. Es como una ola que va subiendo y va bajando. Pero esto la hace más eficiente, como decía Nikola Tesla y como decía George Westinghouse, la hace más ideal para llegar a lugares más lejanos, por esa capacidad que tiene de oscilar. Pero aún así, como te comento, la guerra de las corrientes pues era intensa y se llegó hasta el punto en el que Thomas Edison comenzó a desprestigiar a estos otros dos señores, a Tesla y a Westinghouse, alegando que con la corriente alterna se producían bastantes accidentes, que incluso llegaba a causar constantemente muertes, porque era pues muy peligrosa para la sociedad. Aún así, ellos siguieron demostrando que pues esta era la ideal, que tenía esa capacidad de llegar muy lejos y tenía la capacidad de modificar el voltaje con el que contaba. Porque sí, para llegar a los lugares que pues estaban muy lejos, llegaba con una alta capacidad energética, llegaba con voltajes muy altos, pero por medio del transformador tiene esa capacidad de reducir su voltaje y de que nosotros la podamos utilizar hoy en día en nuestros hogares. Entonces, en la Exposición Mundial de Chicago en 1893 se terminó demostrando que la corriente alterna pues era la ideal para implementarse en la red pública, en la red eléctrica, y se terminó por imponer sobre la corriente directa. Así que hasta el día de hoy, en nuestros hogares, en nuestras ciudades, seguimos utilizando pues la corriente alterna, por esa capacidad que te vuelvo a mencionar, que tiene de llegar a lugares muy lejanos y además de que tiene esa capacidad de que podemos transformar su voltaje, podemos bajarla de un voltaje muy alto a uno muy pequeñito. Pero aún así, los estudios de Thomas Edison y los aportes que hizo, como la bombilla eléctrica y
una inmensidad de aportes que hizo a la eléctrica y a la electrónica, pues quedaron ahí. Muy, muy importante lo que hizo este señor, además de que la corriente directa pues se sigue implementando, se sigue utilizando en dispositivos portátiles, en dispositivos móviles, como baterías, como cargadores, etcétera, una gran cantidad de dispositivos. Entonces, no había por qué crear un debate, simple y sencillamente lo ideal hubiera sido tomar lo más importante de la corriente alterna, destinarla así como se le destinó hoy en día, y la corriente directa pues también darle un cauce, una aplicación para este otro tipo de corriente, no enfrentarlas, porque cada una tiene lo suyo. Entonces hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que te haya gustado, espero que te haya quedado muy claro qué fue la guerra de las corrientes, quiénes defendieron una cosa y quiénes defendieron la otra. Ya sabes, terminó por imponerse la corriente alterna, pero ambas son muy importantes. Me retiro, muchas gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos la próxima. Hasta luego.